Un nuevo video para el canal y hoy vamos a aprender a hacer, primero vamos a aprender a hacer un selector de equipos y los equipos obviamente, y también partes que al tocarlas se destruyan y que por ejemplo acá dice que si se destruye esta parte te caigas al vacío, literal, a la lava, aunque la vas más bien. Bueno, empecemos con los equipos. Para hacer un equipo simplemente tenemos que ir a Starter Y y crear una skin guy. Aquí por ejemplo dice More, que es para esta pestaña de acá. Y aquí dice Change Team. Esto es para cambiar el equipo y esto es una pestaña de más cosas. En el botón de Team lo que voy a hacer es copiar esta posición que está acá para mandar esta UI arriba. Ok, y voy a ir copiando el de abajo, la posición de abajo para restablecerla a su lugar. Bueno, esta es para elegir el equipo, el rojo y el azul. Bueno, pues vamos a empezar a explicar cómo funciona cada botón. Vamos a empezar con el rojo. Los dos son los mismos. Tiene que ser un script. Si quieren hacer esto, tiene que ser un script. Primero empezamos a localizar nuestro botón, que es el red button, así que input parent. Después localizamos, esto es el frame, porque vamos a hacer algo con el frame después, van a ver después. Después vamos a localizar al jugador, que es frame.parent.parent. Si ve que vamos a acceder a carpeta de players, si ve que si vamos así, vamos a ir de acá, vamos a salir de acá, vamos a ir de acá, hasta acá. Estaban los players. Después en local tenemos que poner esto, eso es opcional, pero bueno, esto lo puse para mejor. Local teams tenemos que localizar el servicio de teams, de equipos, para hacer los funciones más fáciles. Obviamente, como siempre, iniciamos con la función mouse button unclick function. Después de esto, player.team, le ponemos el red, depende del botón. Si por ejemplo ese es el botón rojo, así que nos mandará al equipo rojo. Después de cuando ya hemos cambiado de equipo a rojo, vamos a matar al jugador. ¿Por qué? Para que acá tenemos unos spawns y cuando nos matemos nos va a llevar a este spawn. ¿Por qué? Porque le hemos puesto en el spawn location. Ustedes para añadir un spawn de equipo tienen que irse a modelo y acá en jugabilidad tienen que ir acá for un spawn, y acá abajo de force field tienen que irse acá y aquí de teams. Esto tienen que desactivar las dos y poner el color de su team, que ahorita vamos a verlo después. Yo ya los configuré los dos, todos estos tienen que estar enmarcados por completo. Yo ya hice eso, así que ya no hace falta. Aquí si quieren pueden poner el nombre, no hace falta. Y bueno, vamos a ir los teams. Acá los teams. Y estos teams de acá tienen que tener, primero, tienen que quitarle el autoasignable. Cuando crean un team, acá vamos a crear un team por ejemplo. Aquí va a ser un team. Usted va a tener estas dos opciones, el Archivate y autoasignable. Desactiven el autoasignable y pónganle un nombre al equipo, porque si ponen dos team, no va a funcionar el script. Así que pongan un nombre diferente, por ejemplo equipo rojo, equipo azul, o si quieren hacer un jailbreak ponen prisionero o policía y cambian el color. Y acá tienen que ser el mismo color que van a ponerle en el spawn. Si acá es forest green, tienen que acá en el spawn irse acá abajo y acá le ponen forest green. Tiene que ser igual para que funcione. Yo voy a eliminar ese team porque ya está, ya tengo los dos teams hechos. Así que vamos a regresar al script y eso es lo que vamos a ir al player, no character. Vamos a ir primero a entrar al jugador, después al personaje, después al humanoid y después vamos a ir a la propiedad health, que no saben una propiedad que tiene el humanoid, que es para administrar la vida que tiene en este momento. Hay otra que es max health, que es la vida máxima que puede ligar al jugador. Pero en este caso vamos a tocar la vida en general, así que vamos a hacer que la vida se haga 0 para que lo mate y lo lleve al spawn. Porque como hemos dicho que que ese es el spawn del equipo rojo o algo así. Bueno, ese es el script de esto del selector de teams. Yo voy a ir acá y voy a bajar la UI para la otra posición, para la posición de abajo. Y si vamos aquí a jugar, vamos a ver
que estamos acá normalitos en el juego y vamos a también una cosa importante es de que tengan que eliminar todos sus spawns. Eso es una cosa importante. Tienen que eliminar todos sus spawns porque tienen las mismas propiedades para los equipos y pueden hacer conflicto con el script, así que les recomiendo eliminar todos los spawns que tengan y nomás dejarlos que son acceso para los equipos. De todos modos, si van a caer en el punto donde ustedes hicieron un punto de donde el jugador spawnea cuando crea su juego, ahí tienen que poner, como ejemplo, si es algo de un juego de batalla, tienen que poner el mapa lejos de eso y poner una plataforma invisible para que no se muevan los jugadores y ahí poner su selector de teams y todo. Pero también les recomiendo que esté en pantalla completa para que no se interrumpa. Bueno, vamos aquí, vamos a dar change team para cambiar de equipo. Y acá tenemos los dos equipos, el rojo y el azul. Vamos a blue, nos cambia el equipo azul. Y cuando se respawnee nos va a llevar al spawn del equipo azul. Y en el edificio del equipo azul le dice una banderita fácil, una banderita ahí. Y ahí ya tenemos nuestro selector de equipos. Ahora vamos a aprender a hacer un bloque que, bueno, vamos aquí a andar un poquito más complicado. No es tan complicado, pero bueno, yo no, cuando lees esto no lo entendía, pero bueno, esto vamos a tocar una función que se llama llamar un touch enter o algo así. Bueno, un touchet, esta es la función, un touchet. Esta función lo que hace es para que detecte el humanoide, cuando tú una parte del humanoide toque una parte, hagamos una función. Aquí vamos a tener la parte de escape.parent. Vamos a también usar una función active que va a ser true. Aquí tienen que ponerle if active igual true. Tiene que ser dos iguales, si no funcionará. También una cosa importante es que para que funcione tienen que al final de todo el código que van a hacer una función de un touch, tienen que ponerle escape.parent touchet connect o un touchet. No tiene que ser function, tiene que ser o un touchet nomás para que funcione, porque yo estaba ahí examinando el script y me di cuenta que tenía que faltar esta función. Así que tienen que tener esa función. Después lo que tienen que hacer es poner estos en storage para una función que vamos a hacer más adelante, que es algo de las partes. Vamos primero entrar con la función o un touch y tienen que tener entre estos cositos. Ay, lo reí. Espérenme. Ahí está. ¿Listo? Tienen que tener que entre ¿cómo se llama? Estas cositas y ponerle hit porque vamos a decir cuando una parte del humanoide colisione con una parte. Vamos a hacer local human igual a hit.parent fin first chill y vamos a poner el humanoide porque vamos a detectar si lo que está tocando la parte es un humanoide. Si no es un humanoide no va a hacer nada. Si es un humanoide vamos a hacer la función if human. Entonces si es un humano vamos a activar esto, el active, vamos a confirmar si está en true. Entonces si está en true vamos a desactivar el anchor de la parte para que como que se destruya. Después de 5 segundos lo que vamos a hacer, esto es opcional si quieren, vamos a regenerar la parte, porque lo que hicimos acá es agarrar este modelo de acá es el modelo de todas las partes que se caen, que movemos, y lo que he hecho es duplicarlo y llevarlo a server storage. Lo que va a hacer aquí de dos modelos, va a llevar un modelo de estos, va a llevarlo al modelo padre que es el FAL. Vamos a llevar ahí el modelo y vamos a clonarlo por si acaso y ahí eso va a estar después de 5 segundos de que hemos funcionado con alguna parte. Si quieren ustedes pueden separar esto aparte, lo pueden poner como una parte acá y pueden que al tocarla se haga de otro color y pues se regenere la parte. Ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Yo hice para que toque una parte y se regenere. Esto ya está hecho. Para probarlo no vamos aquí a jugar. Voy a jugar aquí para que aparezca donde estoy acá en la cámara. Ok, hemos estado acá. Vamos acá a este puente y si damos y jugamos con la parte, vemos que esto se cae la parte. Y ahorita vemos en un momento acá
vimos que se regeneró. Porque mira, hay más tablas de lo normal. Ahí está. También salen, creo que salían dos partes, mira, ahí está. Ahí salen dos partes. Y ahí está, vamos, que ya se cayó todas las partes estas. Y me cayó también. Bueno, pues ya tenemos nuestro selector de teams. Y partes que se regeneran, que ya cuando ya pase esto, ya van a dejar de aparecer. Y vamos a dejar descubierto el agujero del infierno, literal, eso es el infierno mismo, es el infierno carnal. Bueno, nos hemos caído de esto. Y bueno, pues eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. También voy a subir la actualización de esto al Roblox, de este juego que tengo de tutorial. Es para que vean todos los tutoriales que hemos hecho en este juego. Aquí está estas cositas, ahí está acá, ya hechas. Así que voy a dejar también el link de la descripción de cada uno de los scripts que hemos hecho. Bueno, cada el script que hemos hecho en este episodio, porque bueno, pues, los episodios que hemos hecho. Espero que les haya gustado y adiós.